Bueno, Buenas sin tomar tardes. tiempo, vamos a dar inicio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a dar inicio a este webinar donde vamos a conversar sobre el régimen impositivo para microempresas. Bueno, les cuento un poco cómo vamos a llevar la jornada. Somos tres expositores. Yo voy a funcionar como moderadora. Está con nosotros Néstor Romero, que es consultor de nuestra firma, y también el ingeniero Jorge Guamán, quien tiene varias experiencia y trayectoria en manejo de temas contables y tributarios, ¿no? Quiero que por favor alguien me diga que sí me está escuchando claro. Sí se escucha. Sí, estimada Gina. Gracias. Ok. Perfecto. Entonces, bueno, estimados colegas, como ustedes conocen, el año pasado, pues, en el 2019, salió aprobada la ley de simplificación y flexibilidad tributaria, ¿no? Entonces, luego de este marco legal, pues, que ya lo vimos en su momento, teníamos que esperar, pues, el reglamento, ¿no? Entonces, bueno, finalmente, pues, el reglamento salió el 4 de agosto. ¿Qué es lo que vamos a hablar hoy, no? Del reglamento para la aplicación de la ley de simplificación y progresividad tributaria, ¿no? Uno de los temas, digamos, más contradictorio que tenemos es el tema del régimen impositivo para microempresas. Este régimen nos ha abierto muchas dudas y ahora, pues, con este reglamento, ya, pues, algunos fueron funcionando, ya hay un poco más de claridad, y por ende hay unos cambios, pues, que están ahí, pues, en el camino, ¿no? Entonces tenemos un poquito para ir refrescando, ¿no? ¿Quiénes se consideran como microempresas? Empresas que vendan anualmente ingresos brutos de menores a $300,000 son consideradas microempresas. Pueden ser estas personas naturales, pueden ser personas naturales obligadas a llevar contabilidad, no obligadas a llevar contabilidad, sociedades, residentes fiscales del Ecuador o establecimientos permanentes. Incluidos los emprendedores que cumplan con las condiciones previstas en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversión y su reglamento, para poder ser considerados microempresas, ¿no? Por eso yo les hice este cuadrito aquí abajo, quienes son considerados aquellos personas naturales obligadas o no y personas jurídicas que tengan al cierre de un periodo ventas brutas hasta $300,000, ¿no? O sea, todo lo que sea menor están considerados, pues, en este régimen de microempresas, ¿no? ¿Quiénes no se consideran? Aquellos contribuyentes que se encuentren sujetos a régimen impositivo simplificados, por ejemplo, los RICE, no se consideran. Los organismos internacionales, organismos multilaterales, agencias especiales internacionales, organismos no gubernamentales, las instituciones del Estado y las empresas públicas. También no son consideradas en este régimen las instituciones financieras sujetas al control de las supercompañías, de las superbancos y seguros, y las organizaciones del sector financiero, popular y solidario, ¿no? Todas aquellas que estén, pues, agremiadas en la economía popular y solidaria no entran bajo este régimen. Adicional a aquellas que desarrollen exclusivamente las actividades previstas en el artículo 28 y 29 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario, que ¿cuáles son? Las compañías constructoras, urbanizaciones y lotizaciones, ¿ok? ¿Quiénes más no son consideradas? Aquellas que desarrollan exclusivamente actividades de ocupación de libre ejercicio de la profesión, que tengan, pues, como su actividad principal servicios profesionales, notarios y registradores. Adicional, aquellos que desarrollen actividades de prestación del servicio de transporte terrestre público de pasajeros,
así como los de transporte comercial, ¿no? Todas estas empresas comerciales, todas estas empresas de transporte intercantonal, todas estas empresas no se consideran dentro de este régimen. Los contribuyentes que tengan exclusivamente ingresos bajo relación de dependencia tampoco ingresan en este régimen. Esto es súper importante tenerlo claro, ¿no? Que si bien es cierto, las personas naturales obligadas y no a llevar contabilidad pueden estar en este régimen, no obstante, si tienen ingresos producto de bajo relación de dependencia, no ingresan en este régimen sin lugar a dudas, ¿no? Adicional, los contribuyentes que obtengan exclusivamente ingresos sujetos al impuesto a la renta único, como sabemos hay varios, están los bananeros, están los palmeros, estos tipos de contribuyentes no ingresan en este régimen, ¿no? Aquí pues la normativa nos está delineando la cancha de quiénes son los que no se consideran. Adicional a aquellos que perciban exclusivamente rentas de capital, incluidas las sociedades tenoras de acciones. Actividades de exploración, explotación y transportes de recursos naturales no renovables tampoco entran bajo este régimen. Los ingresos de transporte internacional de pasajeros a través de sucursales extranjeras o courier. Comercializadoras de combustibles, ¿no? Entonces, en la ley inicial, obviamente, pues no estaba pues detallado todas estas consideraciones de aquellos que no forman parte o no formarían parte de este régimen para microempresas, ¿no? En este reglamento, la Administración Tributaria está siendo muy meticuloso, detallando quiénes no se consideran, ¿no? Que es lo que hemos visto en este momento. ¿Qué tiempo vamos a permanecer en este régimen? Aquellas compañías, personas naturales obligadas a no llevar contabilidad, que han sido inscritas, el SRI en el catastro, que han sido adheridas a este catastro, que salió ahora en septiembre, no actualizado, pueden permanecer no un plazo mayor de 5 ejercicios fiscales consecutivos. ¿Ok? Entonces, luego de estos 5 ejercicios fiscales consecutivos, el contribuyente puede incorporarse al régimen impositivo general, ¿no? Entonces, digamos que ahorita estamos en 2020, para el 2025, 20, 21, 22, 23, 24, perdón, para el 2024, ya las empresas podrán salir de este régimen simplificado y pueden ir a incorporarse al régimen general. Bueno, el catastro, les hablaba del catastro, del régimen impositivo para microempresas. La inclusión o exclusión de oficio se ejecutarán sin necesidad de comunicación. Es decir, la administración nos puede incluir o nos puede sacar, ¿no? ¿De qué va a depender esto? De que si el nivel de ingresos, el nivel de ventas del contribuyente se pueda aumentar, ¿no? Si aumenta, obviamente la administración tributaria, en el momento que pase sus actualizaciones de información, va a hacer esos cambios, ¿no? Por eso hay que estar muy pendiente, pues, del catastro, ¿no? Dice este reglamento que todos los años en septiembre se va a actualizar, ¿sí? Entonces, tenemos que estar atentos, ¿no? Antes que salga este reglamento, antes que esté en vigencia, por lo general, todos los meses teníamos que estar un poco revisando cuáles son las contribuyentes que se van adheriendo a este régimen, ¿no? Ya aquí pues tenemos la cancha delimitada, ya no lo vamos a tener que hacer todos los meses, nosotros que hacemos impuestos, pues de manera permanente estábamos revisando, pues ahora ya tenemos claro que es todos los años, el mes de septiembre, es cuando se va a actualizar este catastro, ¿no? Hay que estar súper atentos de todo esto. Entonces, en este catastro, ¿qué vamos a ver? Todos los contribuyentes que han sido incluidos y excluidos de este régimen impositivo para microempresas, ¿no? Conforme a las condiciones establecidas mediante esta resolución. Inclusión dentro del régimen. Los contribuyentes previstos en este título
deberán sujetarse obligatoriamente al régimen impositivo para microempresas. Todos los que han salido en el catastro ya están en el régimen y deben de cumplir todos los lineamientos que dice tanto la ley de simplificación y progresividad tributaria como este reglamento. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Actualizar el RUC. Bueno, yo hice la consulta en el SRI hoy y me indicaron que tenemos que nosotros actualizar el RUC, ¿ok? Después volví a hacer otras investigaciones y dicen que el SRI de oficio lo va a hacer de manera masiva. Nosotros hasta hoy hemos analizado de todos nuestros clientes, a nadie el SRI lo ha hecho de manera automática, ¿no? Entonces hay que estar muy atentos a los próximos días, tener un pronunciamiento oficial de qué es lo que va a suceder con este RUC. Si definitivamente los contribuyentes tienen que hacer el trámite de actualización o si lo van a hacer pues ellos de oficio, ¿no? Lo lógico, y debido a todo este tema de la pandemia, lo procedente es que ellos lo hagan a todos de oficio y así pues evitar pues hacer este trámite, ¿no? Pero como les digo, la administración tributaria hasta hoy no lo tiene claro. Nosotros hemos hecho las consultas y no lo tienen claro por el momento, pero lo que me manifestaron es que hay que estar atentos en los próximos días, que ya ellos están pues con pronunciamientos que van a salir sobre este tema, ¿no? Son cositas que han quedado en el aire que tienen que irlo pues ayudando con más información. Sobre la exclusión dentro del régimen. El Servicio de Rentas Internas podrá excluir de oficio a los contribuyentes que no cumplan o dejen de cumplir las condiciones previstas en este título, y aquellos que hubieran cumplido el plazo máximo de permanencia. Ya hablamos que son 5 ejercicios económicos, ejercicios pues fiscales, ¿no? La exclusión al régimen surtirá efecto a partir del primer día del ejercicio fiscal siguiente al de su exclusión. Es decir, que si hoy nos llega la notificación de que hemos sido excluidos, esto entra en vigencia a partir de mañana, 11 de septiembre, ¿no? Como para tener claro cómo esto puede ir funcionando. Salvo que ésta se produzca después de cumplido el tiempo máximo de permanencia en el régimen impositivo para microempresas, en cuyo caso los contribuyentes no estarán sujetos al mismo desde el ejercicio fiscal de su exclusión. ¿Ok? Una vez que los contribuyentes sean excluidos de este régimen, no podrán reincorporarse, por favor, atiéndanme muy bien, no podrán reincorporarse al mismo de forma definitiva y se sujetarán a las normas previstas para el régimen general. Es decir, pasan ya a hacer todo lo que hace un contribuyente general, declarar mensualmente, etcétera, 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 cosas que ya conocemos, ¿no? Estos son el tema del procedimiento de exclusión, ¿ok? Esto es un tema súper interesante, los deberes formales. Aquí hay muchas dudas, muchas consultas que nos han llegado referente a los deberes formales que deben de cumplir estos contribuyentes. Y tenemos, ¿qué nos dice el reglamento? Deberes formales, emitir comprobante de venta de conformidad con lo dispuesto en esta ley, ¿no? Llevar contabilidad o un registro de ingresos y gastos según corresponda. Aquí hay un dato interesante, llevar contabilidad, ¿ok? ¿Qué sucede? Las compañías se confunden con estos términos, porque dicen, ok, estamos en régimen simplificado, ya no necesitamos al contador, pero cosa que es mentira, señores. Tienen que cumplir el deber formal de llevar contabilidad y por ende tiene que existir una persona con criterio para llevar todos los registros contables. Es decir, si bien es cierto,
mensualmente. Ya no tienen estos contribuyentes la obligatoriedad de presentar declaraciones. Pero eso no es todo dentro de una compañía. Hay que llevar la contabilidad. Más aún ahora que vamos a tener que acumular ese IVA y pagarlo de manera semestral. Y más aún cuando tenemos que controlar las retenciones y exigirnos que las den en los tiempos, en los plazos establecidos y poderla presentar en el anexo transaccional. ¿Por qué? Porque finalmente nos vamos a tener que coger esas retenciones como crédito tributario cuando tengamos que hacer la declaración del impuesto a la renta. Entonces, es súper importante llevar la contabilidad supremamente clara y llevar un orden de estos impuestos. Porque, ¿qué sucede? Asumo que a muchos les pasó que en julio, que tocaba pagar el primer semestre, bueno, se acumularon de valores a pagar y obviamente, ante esta crisis de orden económica, por todos los negocios que han estado paralizados, obviamente ha sido medio complicado poder sacar flujo de caja para pagar. Entonces, en su momento, cuando este cuerpo legal de la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria decían, bueno, los contadores van a desaparecer. No es eso, señores. Aquí no es que van a desaparecer los contadores. Tienen un papel, considero yo, más protagónico que en el pasado. ¿Por qué? Porque a pesar que no hay que declarar los impuestos todos los meses, hay que llevar el control de manera exhaustiva y perfecta. Porque finalmente, si no, el impacto tributario va a ser mucho más grande. ¿Ok? Tiene que presentar declaraciones, sí, pero de manera semestral, ya no mensual. ¿Ok? Entonces hay que ir acumulando ese IVA, ir revisando esas compras para poderse coger lo que por ley debemos por crédito tributario para finalmente pagar lo justo, no lo menos, sino lo justo, lo que el contribuyente debe de pagar. Presentación de anexos de información cuando corresponda. Va a tener que seguir presentando anexos transaccionales hasta el momento. En algún momento se hablaba que con esto ya no se iban a presentar anexos. Bueno, todavía estamos esperando el pronunciamiento por parte de la Administración Tributaria para poder sacarnos esa obligatoriedad encima. Pero por el momento hay que seguir presentando los anexos que nos pidan, ¿no? De acuerdo pues a nuestros deberes formales que tenemos que pedir, que tenemos que presentar. Entonces, es súper claro. Este reglamento nos cita claramente los deberes formales que tienen que presentar estas compañías, estos contribuyentes que están en este régimen simplificado. Bueno, tiene que emitir comprobante de ventas y incluir la leyenda que diga contribuyente régimen microempresas. Señores, si no se presenta con esa leyenda, pues obviamente hay una falta reglamentaria, ¿no? Entonces, ojo con lo que estamos emitiendo, ojo con lo que las compañías reciben, porque ya existe a partir de septiembre la obligatoriedad de incorporar en los comprobantes de venta esta leyenda que se diga contribuyente régimen microempresas, ¿no? Bueno, hablábamos hace un rato de los deberes formales, declaración y pago de impuestos. Están sujetos, los contribuyentes que están en este régimen, a presentar la declaración de impuesto a la renta. ¿Cuál es la declaración de impuesto a la renta? Ese 2% sobre sus ingresos es lo que finalmente, esa va a ser pues el cálculo de la declaración de impuesto a la renta, ¿no? Tenemos que ir viendo cómo se va incorporando el nuevo formulario, si va a ser un nuevo formulario, que me imagino que sí, pero básicamente a nivel macro es lo que va a suceder, ¿no? Semestralmente el IVA. El IVA semestral, obviamente, se va a tener que hacer, pues, 2 veces al año, que es en julio y enero, pues, del siguiente año, ¿no? Los sujetos que están en este régimen impositivo pagarán el impuesto a la renta en forma semestral, ¿ok?
Obviamente esto todavía no estuvo en vigencia en julio, pero imaginamos que para el mes de enero ya va a estar en vigencia en los medios, el formulario y cómo pues se va a llevar esto, ¿no? Pero hay que pagarlo semestral, el cual se liquidará respecto a las ventas netas provenientes de la actividad empresarial sujetas a este régimen, aplicando la tarifa del 2% respecto de tales ventas, menos las retenciones. Es decir, si yo vendo $10,000, voy a tener que pagar, si yo vendo $10,000 en el semestre, voy a tener, mi cálculo del impuesto va a ser $200, ¿ok? Pero si yo tengo retenciones, voy a tener que devengarme esas retenciones como crédito tributario, ¿no? Por eso es la importancia que yo les mencionaba hace un rato de la contabilidad, porque si bien es cierto, no tenemos que hacer la declaración mensual, pero tenemos que llevar muchísimo más ordenado, porque si no el impacto en flujo de las compañías y los contribuyentes va a ser muchísimo mayor de lo que tenemos con el régimen general. Dice, menos las retenciones que ya les mencionaba en la fuente que lo hubiera efectuado en el mismo periodo respecto a las actividades sujetas al régimen. Es decir, que si tengo retenciones en la fuente cuando estuve en régimen general, no te lo vas a poder devengar, ¿ok? Más bien puedes ir preparando tu solicitud de devolución, ¿no? Que tanto, pues, ahorita hace falta flujo a nivel de las compañías, ¿no? El resultado de esta liquidación será declarado y pagado conjuntamente con el. Hola. Bueno, me dicen que tengo un problema del audio, ¿no? Pero aquí estoy de vuelta. Alguna falla de la magia del internet. Ok. Están viendo tu pantalla. Dios.
Ok, entonces continuamos. Les pido disculpas por este pequeño error técnico que tuve en este momento. Ok, bien. ¿Qué sucede con el tema de las retenciones? ¿Sí? Bueno, ya vimos los deberes formales, hemos visto pues que es súper importante y tenemos que cumplir llevando la contabilidad de estas personas y estas compañías que están en este régimen. Pues aquí hay algo muy interesante. Las compañías o los contribuyentes que estén amparados bajo este régimen impositivo para microempresas no serán agentes de retención. Ya esto ya lo vimos tácitamente cuando salió pues la ley de simplificación tributaria. Pero ahora en el reglamento que se ha incorporado, que si bien es cierto, no somos agentes de retención, sí nos pueden emitir retención, ¿ok? Y se ha creado un porcentaje del 1.75%, tanto para bienes o servicios. Es decir, ya no va a importar si das bien o das servicio, que si es 1, si es 2%, no. Es el 1.75%, ¿ok? Entonces, yo sí los invito a que analicen, y podemos analizarlo en un segundo webinar, cómo financieramente nos está jugando esta ley de simplificación y progresividad tributaria. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, tenemos que pagar ese 2% de producto de las ventas, pues ahora ya las compañías, los contribuyentes, nos pueden hacer esa retención del 1.75% por todo lo que nosotros hagamos, ¿ok? Entonces, nosotros no podemos emitir retención, ¿sí? Acuérdense que cuando emitimos retención, nos estamos, digamos, quedando con ese pequeño valor de flujo que financieramente lo podemos mover 30 días dentro de nuestras compañías. Pues ahora no. Tenemos que pagar completo porque no podemos emitir retención y de paso nos retienen el 1.75%. ¿Ok? Entonces, miremos financieramente cómo sucede eso dentro de las compañías, ¿no? Sin duda alguna, si ustedes hacen un análisis, yo he analizado unas 100 compañías y la recaudación por parte de la administración tributaria es mayor. Sí me gustaría que en algún momento nos podamos volver a juntar para que ustedes hagan el análisis en sus compañías y nos puedan contar cómo les fue. Si finalmente se considera que la administración recauda más o recauda lo mismo si está en este régimen general, ¿ok? Entonces, hay que hacer una revisión exhaustiva porque hay muchas contribuyentes que no lo están haciendo, hay muchas compañías que no están haciendo este tema de hacer la retención, ¿no? Si no se hace la retención, obviamente, para el que está pagando a un contribuyente que está dentro de este régimen, va a ser considerado un gasto no deducible, ¿no? Entonces, dentro del formulario 103 hay inclusive un casillero especial donde se va a declarar las compañías que hacen esta retención, donde se va a declarar todas las retenciones que se hagan a los contribuyentes que están sujetos a este régimen impositivo para microempresas, ¿no? Ojo con esto es un tema bastante interesante. Entonces tenemos este pequeño resumen, ¿no? De todos los temas que ya hemos visto, ¿no? Serán consideradas obligatoriamente como microempresas según el catastro emitido por el SDI. Es decir, el catastro es mandatorio. Tenemos que revisarlo todos los años en septiembre para ver quiénes fueron incluidos y quiénes fueron excluidos de este catastro, ¿no? La duración, 5 ejercicios fiscales. Luego de eso pasa al régimen general, que ya todos los conocemos, que es donde estamos saliendo muchos en este momento.
El SRI podrá excluir a los contribuyentes siempre y cuando no cumplan con los requisitos establecidos o hayan cumplido su tiempo máximo de permanencia en el régimen. Es decir, si estamos en el régimen simplificado y no cumplimos lo que el reglamento nos está indicando, van a ser obviamente excluidos de este régimen, ¿no? Una vez excluido el contribuyente, no podrá acogerse nuevamente al régimen positivo para microempresas, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Están obligados a emitir comprobante de venta. Obligados. En conformidad con la ley, ¿no? Y el reglamento. Y debe constar la leyenda contribuyente régimen microempresas. Según el contribuyente, estarán obligados o no a llevar contabilidad, ¿sí? Hay contribuyentes de régimen microempresas obligados a llevar contabilidad y no obligados a llevar contabilidad. Ojo con este tema porque es súper interesante. Presentan sus declaraciones de IVA e impuesto a la renta de manera semestral. De enero hasta junio, se declara en julio y hasta diciembre pues se declara en enero del siguiente año. Tenemos aquí una pequeña fórmula que el mismo reglamento lo menciona, cómo se calculará el impuesto causado, que es ese 2%, cómo se saca la base imponible, ingresos brutos menos descuento, por el 2%, y obviamente en el resultado final te devengas esas retenciones que te han hecho pues durante el tiempo en el periodo correspondiente, ¿no? Para el pago del impuesto de la renta se le resta el impuesto causado menos la retención. Los catálogos como microempresas no son agentes de retención. Todos los que están catalogados como microempresas no son agentes de retención. No debemos hacer retención, ¿sí? Yo he revisado varias declaraciones estos últimos meses donde contribuyentes que han seguido que están en el régimen de microempresas han seguido declarando, han seguido reteniendo, o sea, ha sido todo normal, ¿sí? Ha sido todo normal. Sin embargo, como agentes de percepción, serán sujetos a la retención del 1.75% de impuesto de renta, que era lo que le mencionaba hace un momento, ¿no? ¿Cuáles son las afectaciones? Bueno, los contribuyentes deberán incluir en sus sistemas informáticos la palabra contribuyente régimen microempresas, o si tienen, pues, formularios físicos, obviamente deben de mandar a hacer nuevos que ya cumplan con esta con esta leyenda que diga pues que son contribuyentes en régimen microempresas, ¿no? Las retenciones en la fuente del impuesto de la renta que se emitan a las microempresas deben ser del 1.75 y deben ser reportadas en el código 346, tanto de bienes como servicios. Yo les mencionaba hace un momento que existe este código 346, que es el código especial donde se van a tener que declarar todas estas retenciones que les hacen a este tipo de contribuyentes. Las retenciones de IVA dependerá su porcentaje si es o no obligado a llevar contabilidad. Esto es un tema súper, súper interesante. ¿Sí? Así que pues tengamos muy en cuenta, ¿no? Con esto yo he terminado pues mi intervención con el tema del régimen simplificado. Vamos a darle paso a Jorge Guamán, que va a comentarnos sobre el tema del anticipo de impuesto de la renta. Bueno, más tarde, luego que tengamos la introducción de Jorge, podemos unos 5 minutos contestar preguntas, algún tipo de consultas que tengan, y bueno, y poder continuar, ¿no? Entonces yo le doy pues la bienvenida a Jorge. Siempre damos este tipo de charlas en antes eras presenciales, ahora en modalidad virtual, donde estamos constantemente pues entrenando a nuestros colegas, ¿no? Por favor, den el paso a Jorge. Gracias, muy amable.
Jorge, puedes empezar. A ver. Indíqueme, por favor, si se puede ver la diapositiva. Aún no, Jorge. Puedes revisar la presentación, aún no. A ver. Ahí. Diego, ¿me ayudas? Ok, ya te ayudo, Jorge. Un momento. ¿Me confirman, por favor, si vemos la pantalla? Sí, ahí sí la veo, Diego. Listo, Jorge. Vamos, yo te ayudo. Bien. Bueno, colegas, buenas tardes. Un poco, siempre en nuestra área, pues nos toca estarnos actualizando. Y una de las preguntas que normalmente nos están haciendo los contribuyentes es si tenemos que pagar este nuevo anticipo con el tema del decreto 1137 que firmó el actual gobierno. Entonces, un poco para ir viendo este tema, no lo pagan todas las empresas, sino solamente las que tienen más allá, ingresos más allá de 5 millones de dólares registrados en su declaración del impuesto a la renta del año 2019. Y hay algunas afirmaciones que hay que tener en cuenta, ¿no? Sabemos que también existió un decreto en el mes de julio, si no me equivoco, en donde también se pedía, se quería hacer el cobro del año 2019 en base a la declaración del impuesto del año 2019. Pero ese decreto por la Corte Constitucional fue aplazado. En efecto, el gobierno actualmente ha presentado este nuevo decreto y este sí ha sido aceptado. Lo que hay que tener en cuenta es quiénes son las empresas o personas naturales que puedan o deben cancelar este impuesto, y aquí lo tenemos, ¿no? La recaudación anticipada del impuesto a la renta del año 2020, según el artículo 4 del decreto 1137, y está en concordancia con el artículo 2, de acuerdo a la resolución del Servicio de Rentas Internas, indica que son las personas naturales y sociedades, incluidas las sucursales de sociedades extranjeras que estén residentes en el Ecuador. También nos indica que las que tengan ingresos grabados con impuesto a la renta, excepto las provenientes del trabajo en relación de dependencia. Yo, un poco para ir simplificando este tema, si es que usted asesora o está trabajando como contador general y la empresa en el año 2019 no pasó los 5 millones de dólares, no hay que darle mucha vuelta al tema, no hay que pagar este anticipo. Tienen fecha para hasta ahora el 11 de septiembre en cuanto a llenar el formulario. Ya vamos a ver más adelante la forma de cálculo para que ustedes lo vayan viendo. El total de ingresos registrados en la declaración del impuesto a la renta del año fiscal 2019, dice ahí, sea igual o superior a 5 millones de dólares. ¿Sí? Esa es la característica principal para que un poco se le quite la preocupación al contribuyente.
Adicional también se debe considerar otro tema, que hayan obtenido, para calcular en el pago de esto, hay que considerar que hayan obtenido una utilidad contable, y ahí quiero hacer énfasis en este tema, ya vamos a ver un ejemplo más adelante, que hayan obtenido una utilidad contable durante el periodo de enero a julio del 2020, excluyendo para el caso de personas naturales los ingresos y gastos de trabajo en relación de dependencia. Es decir, hay que considerar que hay personas o contribuyentes que no solamente tienen una actividad empresarial, sino que tienen varias actividades o varias fuentes de ingresos. Al momento de calcular este anticipo, hay que considerar que no se deben considerar o se deben excluir los ingresos y gastos del trabajo en relación de dependencia. Adicional, veamos cuáles sujetos no están obligados y no, hablan de unas salvedades. Nos vamos al lado derecho. Diego, si de pronto la puedes hacer un poquito más grande para las personas, porque me parece que no se puede leer. Aunque al final nos pueden dejar en el chat sus direcciones de correo electrónico y yo no tengo inconveniente en compartirles este material que está en concordancia al artículo, al decreto ejecutivo, a las resoluciones del Servicio de Rentas Internas, ¿sí? Entonces, los sujetos pasivos que de acuerdo con la declaración del impuesto a la renta del año 2019 sean consideradas como micro, pequeñas y medianas empresas, estos están exentos de este pago. Y obviamente, ¿no? Pues ya vimos en la explicación que nos dio Gina, los montos que estas empresas catalogadas como microempresas o que están en el catastro, no llegan a cumplir a pasar este límite que es el de los 5 millones de dólares. Otra característica también que ahí se han considerado apreciaciones y lobby que han hecho las cámaras de comercio, cámaras de turismo. Ustedes van a ver que ahí hay un tema que las empresas que tengan domicilio en la provincia de Galápagos tampoco pagarán. Actividad económica en operación de líneas aéreas tampoco pagarán, están exentas. Actividades de servicios turísticos que incluyan alojamiento y o comidas también lo harán. Actividades del sector agrícola, ¿sí? ¿Qué es lo que se ha considerado al momento de emitir este decreto? Es ver cuáles han sido las áreas comerciales, las áreas de negocio que se han visto mayormente afectadas tanto por el problema económico como por el problema del COVID. Entonces, más bien se ha tratado de que estas empresas, en efecto, no tienen flujo de dónde tomar fondos y que puedan tener este alivio en esa parte. Así como sí se han considerado empresas que, por decirlo de una manera, han sido ganadoras en esta temporada de la pandemia. Todo lo que tiene que ver con la cadena de alimentos o la cadena de abastecimiento de alimentos, pues todas estas han tenido utilidades. Entonces, para ellas está un poco dirigido este tema. Y obviamente yo creo que ustedes deben comprender que este gobierno se está viendo ajustado, pues porque tiene ya bastante presión, tanto legal, política y social, por el tema de que no está pagando oportunamente al sector público, ¿no? En cuanto a sueldos. Esta información que he elaborado yo y que se las voy a participar, está elaborada en conjunto con uno de los directores del Servicio de Rentas Internas de acá de Manabí. Y incluso ellos, imagínense ustedes, están con 2 meses atrasados de sueldos. Entonces, cuando usted ve que a los que generan ingresos les tienen 2 meses atrasados de sueldos, yo creo que es un tema de preocupación, no solamente para ellos, sino de toda la población. Diego, por favor, vamos a la siguiente diapositiva. Bien, aquí está el formato que está de acuerdo al decreto ejecutivo y de acuerdo a la resolución que sacó el Servicio de Rentas Internas. El artículo 4 indica cómo se debe calcular. El anticipo del impuesto a la renta del 2020 es igual al 85% de la utilidad contable por el 25% de impuesto a la renta y menos las retenciones en la fuente de impuesto a la renta que se hayan hecho. En donde ustedes van a ver, así lo van a ver en el decreto y en la resolución, IR es impuesto a la renta, ¿sí? Y
ustedes la utilidad contable y las retenciones en la fuente que le hayan hecho durante este periodo del 1 al 31 de julio del 2020 es lo que uno debe restar. Para efectos de este cálculo del impuesto obligatorio a la renta, esto hay que considerar que es un con cargo al ejercicio fiscal 2020, es decir, que al momento que hagamos la declaración del impuesto a la renta, este valor lo debemos descontar, ¿sí? Para esto, el contador debe elaborar los estados financieros cortados al 31 de julio del 2020. Por favor, esa consideración. No podemos solamente considerar lo del año 2019, sino también hacer los estados hasta el primer semestre del año 2020. Siguiente diapositiva, por favor, Diego. Aquí un poquito y de manera rápida, porque ustedes lo van a tener, ¿cómo se va a liquidar esto? La liquidación y declaración del anticipo obligatorio del impuesto a la renta se efectuará en el formulario anticipo renta que ya está en la página del SRI, que es el F-115, y se debe hacer hasta el día 11 de septiembre del 2020, ¿sí? Ya van ustedes a ver una característica adicional que lo ponen ahí, y es que debe ser pagado con débito automático, ¿sí? ¿Quiénes deben presentar la declaración? Los sujetos pasivos comprendidos en el literal B del artículo 2 de la resolución, inclusive aquellos casos en los que no se genere valor a pagar. Es decir, se debe presentar la declaración así no tenga que pagar. Ojo con este tema, ¿no? Aquellos que se encuentren comprendidos en el literal B del artículo 3 de la resolución 54, que también les vamos a pasar esta resolución para las personas que de pronto no lo tengan, y ustedes puedan ver sucintamente si están o no están en la obligatoriedad de presentar esto el día de mañana hasta las 12 de la noche. En caso de errores, se debe presentar la respectiva declaración sustitutiva. Si por A o B motivo, al momento de presentar la declaración, usted se ha percatado que no ha considerado todos los gastos, sean por estos, ojo, vuelvo a hacer énfasis en este tema, utilidad contable, es decir, que considere depreciaciones, amortizaciones y no sé qué otras gastos usted deba considerar del ejercicio fiscal anterior, debe volver a hacer la sustitutiva. Caso contrario, pues estará afectándose la parte financiera y de generación de flujo en la empresa. Si se presenta la declaración posterior al vencimiento, se pagará una multa en la misma declaración sobre el total de anticipo a pagar o sobre la utilidad contable de no determinarse anticipo a pagar. En caso de no existir ninguno de estos rubros, la multa se calculará de conformidad con lo provisto en el Código Tributario y que ya sabemos que es, si hay un valor a pagar, pues se calculan multas e intereses en base a ese valor a cancelar. La falta de la presentación de la declaración será sancionada de conformidad con el Código Tributario, es decir, multas, intereses, y en el caso de ser requerido por la administración tributaria, ustedes saben que ahí tenemos un valor adicional. Adelante, Diego, con la siguiente diapositiva. ¿Qué dice el artículo 6 del pago del anticipo? El anticipo obligatorio del impuesto a la renta con cargo al ejercicio fiscal 2020 deberá ser pagado hasta el 11 de septiembre únicamente mediante débito automático, ¿sí? No existe opción de pago, ¿sí? Sino que debe ser llenado y de ahí sí ya automáticamente, si es que no tiene el servicio de rentas internas cómo descontar el valor de la cuenta, ahí recién se podrá ir y hacer alguna opción de pago, aunque no, de acuerdo a lo que dice el reglamento, no darán fecha de pago, no darán prórrogas o facilidades de pago, ¿sí? Los intereses se generarán de acuerdo a lo establecido en el Código Tributario. De existir pagos parciales con cargo al anticipo obligatorio, se deberá efectuar la respectiva imputación al pago conforme a lo previsto en el Código Tributario. Todo esto se hará en las multas de intereses, se deberán registrar en el formulario de anticipo del impuesto a la renta, que es el formulario 115. Para el pago de esta obligación se ha creado, se deberá utilizar el código de impuesto 1072, eso hay que ser muy puntual al momento de registrarlo, para que no vaya a resultar que usted ha pagado, pero lo registró en el código inadecuado y va a seguir apareciendo como incumplido. Entonces, mucho ojo con este tema también. El anticipo obligatorio del impuesto a la renta con cargo al ejercicio fiscal 2020 no será susceptible de facilidades de pago, de acuerdo al artículo 5 del decreto ejecutivo 1137.
lamentablemente la premura y la presión fiscal que tiene el gobierno ha hecho que a este grupo de empresas grandes, obviamente sé que son empresas grandes que tienen algo de liquidez, no creo que tengan mucha, pero de todas maneras responden a correr, ¿no? Y el día de mañana pues será un tema de estar trabajando duro con estas empresas. Siguiente diapositiva, Diego. Aquí tenemos unas disposiciones transitorias que sí es bueno que ustedes también los conozcan para que puedan tener claro este tema. Anticipo voluntario del impuesto a la renta se pagará en el formulario múltiple de pagos en el Código de Impuestos 1071. ¿Quiénes pueden pagar de manera voluntaria esto? No creo que haya alguna persona que tenga un excedente de efectivo que quiera pagar, pero si ya cuando hacemos un análisis financiero vemos que de pronto sí sería beneficioso, considerando que también el Estado reconocerá los intereses por este pago anticipado, y eso lo podemos ver aquí más adelante. Dice, ¿quiénes pueden pagar? Los sujetos pasivos que no estén obligados al pago del anticipo obligatorio. Segundo, los sujetos pasivos obligados que deseen pagar un valor superior al previsto en el decreto número 1137. Uno como contador ya sabe más o menos, y yo me atrevería a decir que los que trabajamos con sistemas en línea, ya sabemos exactamente cómo vamos mes a mes y sabemos exactamente cómo vamos hasta ahora 10 de septiembre. Y si ya sabemos que lo que vamos a tener que pagar es algo superior a lo que me estoy calculando ahora, podemos hacer ese pago anticipado sabiendo que vamos a contar con un, no le diría reembolso, pero sí reconocimiento de intereses por haber pagado anticipado. Los sujetos pasivos que deseen realizar el pago anticipado según el artículo 41 de la Ley de Régimen Tributario Interno. ¿Qué dice esto? Que en estos casos se aplicará lo señalado en la disposición general tercera de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario en lo que respecta a los intereses que se reconocerán a favor del sujeto pasivo. Y aquí un poco para que ustedes un poco revisen, si usted ve cuánto dinero está ganando el flujo positivo que tenga la empresa en una cuenta corriente o una cuenta de ahorros, va a ver que los intereses que paga el Estado por este pago anticipado son superiores a los que estaría ganando, de ser el caso, el dinero en una cuenta de ahorros o cuenta corriente. Entonces, ahí les dejo este temita como para que lo puedan analizar y si es que hay algún momento alguna duda o asesoría, pues nos pueden estar, se pueden estar comunicando. Artículo 8. Crédito tributario, tanto el anticipo obligatorio como los voluntarios efectivamente pagados constituirán para los sujetos pasivos un crédito tributario para el pago del impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2020. Es decir, este valor sí se va a poder descontar en la declaración del impuesto a la renta que hagamos del año 2020. Control del anticipo, en esto hay que tener mucho cuidado. El Servicio de Rentas Internas ejecutará la acción coactiva en caso de no pago del anticipo voluntario o en caso de no presentación o verificación de errores que impliquen diferencias a favor del fisco. En tal caso, se podrá emitir la respectiva liquidación de pago por diferencias y no implica uso de facultad determinadora del impuesto a la renta del periodo 2020. ¿Qué es lo que quiere decir esto? El hecho de que revisen exclusivamente el pago de este anticipo no significa que ya estén haciéndole una auditoría al año 2020. Eso va a ser exclusivamente para el pago de este anticipo. Eso no significa que de aquí a 7 años, como ustedes saben que tiene la facultad determinadora el Servicio de Rentas Internas, en el 2027 vengan a decirle, oiga, necesito revisar su año 2020 a ver qué ha pasado. Ojo con esta parte y teniendo mucho control y cuidado con las empresas. Siguiente diapositiva, mi estimado Diego. Hay unas 13 disposiciones transitorias que hay que tomarlas en consideración, ¿sí? La primera dice, el Servicio de Rentas Internas publicará en su página web e institucional el detalle de los valores que de manera voluntaria han pagado los sujetos pasivos, tanto a nivel individual como contribuyente, así como de manera consolidada por grupo económico de ser el caso. Este es un tema que ha pedido la Corte Constitucional, dado que obviamente hay varias personas naturales que son accionistas en varias compañías y entonces lo que se quiere es ver consolidadamente cuánto es lo que estas personas han pagado ya como un grupo empresarial. Disposición transitoria segunda. Para la liquidación del anticipo obligatorio, el sujeto pasivo podrá descontar el capital
de los anticipos voluntarios del impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2020, efectivamente cancelados con anterioridad a la vigencia del decreto ejecutivo 1137. Los intereses a favor del sujeto pasivo se aplicarán únicamente sobre el saldo del anticipo voluntario no descontado del anticipo obligatorio. Es decir, en efecto, hay algunas empresas que por algún motivo han hecho una liquidación previa. Todos estos valores por capital sí pueden ser descontados e incluso con los intereses. Dispositoria transitoria tercera. Los intereses y las multas del anticipo obligatorio calculados hasta la fecha de presentación de la declaración del impuesto a la renta del 2020 o hasta la fecha de exigibilidad, sabemos que es el 11 de septiembre, o lo que suceda primero, dice, que no hubiesen sido satisfechos, se liquidarán en la declaración del impuesto a la renta aplicando la imputación del pago prevista en el Código Tributario. En buen romance, ¿qué significa esto? Que si usted mañana, por algún motivo, por no tener seguridad en la información que está calculando, porque no existen los fondos que usted necesita para pagar esta parte obligatoria, la puede hacer al momento de hacer la declaración del impuesto a la renta del año 2020, pero tiene que saber que va a tener que pagar multas e intereses por los meses que va a correr ya, o sea, empezarían a correr desde el mes de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, digamos que sea en el caso de una persona natural, ya deberá considerar 6 meses de multas e intereses por no haberlos pagado en el mes de septiembre. Ojo con esa parte. Y yo diría que ahí sí hay que hacer un análisis costo-beneficio. ¿Qué me beneficia más a mí? ¿Pagar ahora en septiembre este anticipo obligatorio o más bien me espero hasta el mes de marzo en el caso de persona natural o en el mes de abril en el caso de persona jurídica para calcular los impuestos que realmente tenga que pagar, incluidas estas multas de intereses? Y yo creo que es un buen ejercicio que hay que hacer en vista, y ya no pensando solamente como contadores, sino también tomando en cuenta la parte financiera. Ojo con esa parte, por favor. Siguiente diapositiva, Diego, si no me equivoco. Creo que hasta ahí es la parte que me correspondía. Cualquier consulta o duda que tengan por medio del chat, creo que es un tiempo para poderlas identificar. Y si no, pues como les dije, yo me comprometo a enviarles esta presentación a los correos electrónicos que ya están registrados. Muchas gracias, Jorge, Gina, y gracias también a los asistentes. Vamos a dar paso junto con Néstor, que también nos acompaña en el equipo de consultoría, y en la ayuda de Jorge y de Gina, que han hecho una muy buena intervención. Y también gracias a las consultas que han hecho los asistentes, vamos a dar paso. Gina nos va a acompañar junto con Jorge y con Néstor, distribuyéndolas para ir teniendo cada una de sus consultas. Gracias, Diego. Voy a ir leyendo algunas consultas y Néstor pues, nos va a ir ayudando con las respuestas, ¿no? Bien. Dice, se tiene que cumplir los 3 requisitos para ser considerado régimen simplificado. Claro, efectivamente, se debe considerar el requisito que nos dice el Código Orgánico de Producción, lo que nos dice el reglamento sobre las actividades, lo del Código Orgánico de Producción, que debe cumplirse el número de trabajadores, el nivel de ingresos. Si cumple esos 2 parámetros, entonces es considerado como microempresa. Sí, adicional, pues, recuerden que deben verificar el catastro, ¿no? Y si ya están en el catastro, o sea, a cualquier duda, revisen el catastro. Y si están en el catastro, pues ya tienen que cumplir con lo dispuesto para este tipo de régimen, ¿no? Ok, tengo aquí otra pregunta que dice, ¿las retenciones a devengarse serán siempre y cuando estén dentro del periodo? Es decir, retenciones acumuladas en años anteriores no se pueden devengar. Claro, efectivamente, solamente las retenciones que se pueden devengar es del mismo periodo. Las anteriores es preferible pedir
la devolución de esos valores. Ok. Tenemos la siguiente pregunta que dice, si el microempresario emite facturas por servicio de alimentación y por alquiler de inmuebles, ¿qué retención debería hacerse en este caso? En el caso de alquiler, perdón. Primero habría que ver si se encuentra la empresa dentro del catastro. Si se encuentra dentro del catastro, entonces deberá acogerse al nuevo porcentaje de retención que le deben hacer, pues, que es del 1,75%. Ya vimos que es independiente. Si es bien o es servicio, ese es el único porcentaje que se aplica. Ok, perfecto. La siguiente pregunta dice, sobre los ATS, las personas naturales que emiten facturas por medios computarizados, indica que debe enviarse así, no esté obligado a llevar contabilidad. ¿Está correcto? Claro, efectivamente, se debe igual enviar a rentas el anexo transaccional. Ok, gracias, Néstor. Otra pregunta. ¿El 103 está actualizado? No, por el momento no. Recordemos que la aplicación de este régimen es a partir de septiembre, entonces la actualización se la veríamos ya en el mes de octubre más o menos para el nuevo casillero. Listo. Siguiente pregunta. Estando en el catastro por una actividad incluyente, pero por servicios profesionales, esta actividad es excluyente, no deberían hacer la retención como microempresas o como régimen general. Exclusivamente las retenciones que se hagan a las actividades como microempresas que tengas en el RUC son del 1,75. Ya vimos que, vuelvo y repito, si es bien o es servicio, es 1,75 si estás dentro del catastro de microempresas. Ojo que tuve el caso hoy día de una empresa, era una peluquería, la cual ellos no les hacen las retenciones normales, pero el pago lo hacen mediante la tarjeta de crédito, por ejemplo. Entonces, esas retenciones que hace el banco es exclusivo del 2%. Es decir, las retenciones que te hagan por las actividades que tú tienes del régimen es del 1,75, pero las que son excluyentes sí se acogen a lo que está dentro de lo que dice el SRI, de los porcentajes. Ok, perfecto. Siguiente pregunta. ¿Qué pasa con los que recién nos enteramos que somos microempresas y hemos presentado ya mensualmente la declaración? Deberá acogerse inmediatamente. Si es que ya presentó, por ejemplo, hasta ahora, hasta último agosto, a partir del mes de septiembre ya no deberá, primero revisar si está dentro del catastro y que no le aparezca la obligación en el SRI. Eso como primero. Y segundo, si es que cumple esos requisitos, entonces ya no deberá presentar las declaraciones, sino simplemente los anexos transaccionales, y ya para el mes de enero, que se presenta la declaración semestral, entonces deberá presentar desde el mes de septiembre lo acumulado hasta diciembre. Ok, perfecto, Néstor, gracias. Y tenemos la última pregunta por aquí. Las personas que tenemos arrendamientos locales también podemos excluirnos si estamos en el catastro. No, recordemos que la inclusión del catastro es obligatoria, entonces si estás dentro del catastro, entonces no consideras ningún otro tipo de retención, otro tipo de porcentaje. Ok, perfecto, Néstor. Te agradezco infinitamente por tu apoyo y por la respuesta. Veo que hay nuevas, las voy a ir diciendo rápidamente. Ya. Dice aquí, perdonen que las personas siguen entrando.
Sí, mil disculpas, se escucha a veces intercortado, pero ya es un tema en internet que realmente es complicado pues poder, se nos sale del control, ¿no? Si tienen alguna pregunta, por favor déjenlo en el chat, que en breve se la responderemos si alguien no entendió algo, no estuvo claro, porque se intercortó la comunicación. Ok, voy a leer nuevas preguntas. Dice, si soy del régimen de microempresas y tengo en una de mis actividades del RUC la actividad de construcción, ¿cómo procedo con las retenciones? Si estás catalogado como microempresa, tú no emites retenciones. Recordemos que no eres agente de retención. Sin embargo, como agente de percepción, te deben retener el 1.75 por tu actividad. Ok, adicional de esto, recuerden que las compañías que se dedican a la construcción no están inmersas en este régimen. Entonces, si tu empresa salió en el catastro, lo que puedes hacer es presentar un oficio a la administración tributaria para que te excluyan. Eso sí lo puedes hacer. Claro. Ok, otra pregunta. Si soy del régimen de microempresas y tengo en una de mis actividades del RUC la actividad de construcción, ok, esa ya está, discúlpenme que me siguen llegando y me mareo. ¿Las personas que tienen factura física pueden usar un sello? Sí, pueden poner un sello que diga el régimen impositivo de microempresas y lo pueden poner sin ningún problema. Ok, voy a escoger otra pregunta. Soy un agricultor, vendo arroz en cáscara y estoy en el listado de microempresas. ¿Qué porcentaje de retención deben retenerme? Néstor, adelante. El 1.75. Si, como bien lo mencionó la ingeniera, si es que tienes alguna discrepancia con las actividades que hace mención el reglamento, entonces te acercas al SRI para que te excluyan. Pero por el momento, si te encuentras dentro del catastro, es el 1.75. Sí, en efecto es el 1.75, ¿no? Ok, veamos otra pregunta. Si ya habíamos realizado retenciones y nos enteramos que ahora estamos en el catastro, ¿qué pasaría? Bueno, si has hecho retenciones, decláralas. Y inmediatamente acógete al régimen simplificado. Otra pregunta. Dice, ¿a qué se refiere con llevar contabilidad? ¿Debo de ley llevar contabilidad y contratar un contador? Si eres una persona natural obligada a llevar contabilidad, tienes que cumplir y llevarla. Es decir, contratar a una persona que te pueda, pues, llevar tus estados financieros, ¿no? Recuerden que si están obligados a llevar contabilidad, tienen que hacerlo de acuerdo a la norma ecuatoriana de contabilidad. Si son personas no obligadas a llevar contabilidad, tienen que llevar un registro de ingresos y gastos, ¿no? Eso es claro, ok. Dice, por favor, estimados, las declaraciones se pueden hacer de manera mensual, aún estando en el catastro de microempresas. No. Como les mencioné hace un minuto, si estamos en régimen simplificado, estamos en el catastro, ya no hay que hacer la declaración mensual, hay que hacerla semestral. Una pregunta más. Es una persona natural no obligada a llevar contabilidad y ahora se refleja en el catastro de microempresas, deben presentar ahora anexos de ATS y llevar contabilidad. Ratifico, si una persona natural está obligada a llevar contabilidad, debe cumplir, llevar sus libros contables y debe presentar su anexo transaccional. Ojo, ese no es un tema nuevo, ese es un tema de siempre, ¿sí? Ok.
Si tienen preguntas, yo hasta ahorita terminamos con Néstor las preguntas del régimen simplificado. Si alguien tiene preguntas referente al anticipo, por favor déjenlas en este momento para Jorge Guamán. Sí veo una pregunta para Jorge. Listo, Jorge, ¿estás ahí, Jorge? ¿Cuál es la pregunta? No sé. Néstor, ¿puedes por favor hacerle las preguntas a Jorge? Gracias. Sí. Dice, si al caso no tuve ventas en enero de 2019 de $500,000, pero sí una utilidad en 2020, tengo pasivos a pagar y no tengo liquidez. Soy una pequeña o mediana empresa. ¿Estoy obligado a pagar ese anticipo? Tiene que hacer el cálculo. Si es que no cumplió con los 5 millones, pero al momento de hacer el balance portado del 1 de enero al 31 de julio y aplicando la fórmula que se indicó y tiene que valor a pagar, ahí tiene que pagarlo. Ya, listo. Gracias, Jorge. ¿Alguna otra? Jorge, está pidiendo una colega que repitas por favor tu respuesta. Se escuchó intercortado. Si la persona en el año anterior, en el ejercicio fiscal 2019, no sobrepasó los 5 millones de dólares, esa es una de las primeras características, pero debe hacer de ley el cálculo elaborando los estados financieros del 1 de enero al 31 de julio del 2020, aplicar la fórmula que se explicó, ¿sí? De calcular la utilidad contable por el 25% de impuesto a la renta y menos las retenciones en la fuente que le hayan realizado, y si es que sale valor a pagar, tiene que cancelarlo. Ok, Jorge, gracias por tu respuesta. Ok. Hay otra pregunta. Sí, eso, Néstor, por favor, hazla. ¿Una entidad sin fines de lucro debe obligatoriamente declarar el anticipo de impuesto a la renta, teniendo en cuenta que estas entidades nunca pagan impuesto a la renta, ya que son sin fines de lucro? Estas empresas, estas entidades sin fines de lucro no deben pagar el anticipo. Recuerden que indicaba ahí que así no se tenga que pagar, tiene que presentar la declaración. Eso está dentro del material que les vamos a enviar y se explicó. Aquí hay un tema que hay que considerar siempre. No necesariamente realizar las declaraciones significa que tenga que pagar impuestos, pero sí tiene la obligatoriedad de presentar la declaración. Gracias, Jorge. Hay otra pregunta. Claro, dale. ¿Cómo el SRI sabe que de enero a julio es mi utilidad? Habría también que subir el balance general hasta julio, el balance 112, como anticipado. Eso es lo que están indicando. Ahí eso lo están ya regularizando. Yo estimo que hasta finales de septiembre ya indicarán cuáles son los datos. Y yo diría que es fácil para el Servicio de Rentas Internas saber la utilidad. Las empresas no cambian de un año para otro, a no ser que haya un caso excepcional como el que tuvimos por el COVID. Las empresas facturan, yo diría que un promedio más o menos un 3 o un 5% en relación a sus ingresos. Mes a mes vamos haciendo las declaraciones de IVA, ya sabemos cuánto han vendido, sabemos cuánto han comprado, y el SRI tiene un muy buen control de cuáles son los indicadores o índices de rentabilidad que manejan las empresas por sectores. Yo no me arriesgaría
yo no me arriesgaría si fuera el contador o el asesor de alguna de estas empresas a no presentar bien la información. Sí, hay que ser muy cuidadoso, pero como les decía hace un momento, uno sabe como contador a la fecha cuál es el resultado de la empresa. Mes a mes sabemos exactamente qué es lo que ha pasado con la empresa. Ya, listo. Otra pregunta que nos hacen es, ¿se debe tener las 3 características para calcular el anticipo o solo una de las 3? No se deben tener las 3. Una de las 3 es lo que indica la normativa. Ok. Listo, listo amigos. Bueno, recuerden que este es un evento patrocinado por la empresa Colmena. Colmena es un sistema de contabilidad integrado 100% en nube. Tenemos aquí al representante legal de la compañía, que es el señor Diego Cepeda. Sí les pido de favor especial que nos ayuden pues poniendo sus cámaras en esta retoma, porque con el tiempo vamos a finalizar con la intervención. Les voy a dejar un correo electrónico. Si necesitan hacer una consulta o algo no estuvo claro, por favor me pueden enviar un correo con su consulta. Siempre que hacemos estos eventos, el día siguiente les mandamos el material y quedamos un chat para estar súper interactivos, respondiendo tanto Jorge como yo, Néstor o cualquier otra persona de nuestro equipo, respondiendo pues preguntas, ¿no? Esto es patrocinado por Colmena y nosotros tenemos una alianza estratégica con esta compañía que siempre tiene dentro de su propuesta de valor brindar capacitación y ayuda al gremio contable. ¿Okay? Diego, puedes, por favor, hacer tu panorámica para poder concluir. Bueno, antes que nada, muchas gracias a todos. Gracias por su apoyo, por su tiempo, básicamente. Estamos siempre prestos para poder compartir. Gracias a Jorge, que nos tiene que dejar también porque tiene otra agenda ya ocupada. A Néstor, a Gina, a la Cámara de Comercio de Puerto Viejo, con quienes siempre hemos estado de la mano capacitando. Y sobre todo a ustedes que son profesionales en el área, que les toca pues prestar sus servicios y estar actualizados. Cuenten siempre con nuestro apoyo. Gracias una vez más. Vamos a estar haciendo más eventos. Pueden dejar, las personas que se quedan pueden dejar todavía, yo voy a dejar mi correo, que ya lo tienen, el correo de la empresa, para que envíen sus consultas o información que necesiten, sea del sistema, sea del material que tenemos que proporcionarle, porque ese es nuestro compromiso. Quedará colgado para que el día de mañana ustedes lo puedan recibir. De mi lado, muchas gracias. A nombre de Colmena, gracias también a los participantes que se han dedicado su tiempo. Estén pendientes de nuestras publicaciones en nuestras redes sociales, como Sistema Colmena, como lo que comparte la Cámara de Comercio de Puerto Viejo, lo que comparte Jorge también, que es una persona muy crítica en las redes sociales, da su aporte siempre, y es un profesional que nos ha venido acompañando. Gina, junto con el equipo de Certus, que siempre están pues compartiendo conocimiento. Tenemos un propósito que es impulsar el conocimiento de los profesionales para hacer una mejor sociedad y tenemos un gran desafío, ¿no? Contamos con ustedes. De mi lado, muchas gracias. Si alzan una manito sería ideal para despedirnos todos, ¿no? Ya que estamos en modalidad virtual. Gracias. Gracias a todos. Dejé mi correo por internet. De contacto, sea para Colmena o para la información que tienen que enviar, Gracias a ustedes. para que lo puedan tomar sin ningún compromiso. Estamos a las órdenes para ayudarlos, ¿no? Muchas gracias. Excelente exposición. Felicitaciones. Dios les bendiga. Chao. Discúlpenos por los problemitas técnicos que tuvimos, suelen pasar, pero tratamos siempre de hacer el mejor esfuerzo para poderlos ayudar.